Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 6 de mayo, le tenemos las noticias. Pese a ser vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a las cosas, el juez determinó que enfrentará su proceso en libertad el conductor del vehículo BMW que impactó en sentido contrario a una camioneta con saldo de 2 muertos y 1 herido. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que pueda existir influyentismo en el proceso judicial contra el conductor del vehículo de lujo y afirmó que se tiene que aplicar la ley sea quien sea el responsable. Además, rechazó la posibilidad de cerrar la normal de Tiripetío ante la inconformidad de habitantes por la problemática que generan los estudiantes. Aclaró que está comprobado que el asesinato de un alumno no está relacionado con la institución. Autoridades estatales aseguraron haber dejado atrás la corrupción en el sector educativo de Michoacán y señalaron que han regularizado trámites para una tercera parte de los trabajadores del sector, por lo que van por el tercer ciclo escolar completo. A petición de los comerciantes, se derribaron 12 muros divisorios entre locales del nuevo mercado vasco de Quiroga de Pátzcuaro, cuando aún ni siquiera se abría al público el inmueble, en el que se ejercieron 300 millones de pesos. A prácticamente un mes de que entró en vigor la prohibición a la venta de comida chatarra en las escuelas de educación básica, la subsecretaria del sector, Carmen Escobedo Pérez, informó que el 90% de las instituciones han acatado la medida en Michoacán. Con una inversión de 14 millones de pesos, el Centro de Control, Comunicaciones y Cómputo de Morelia se instalará en la segunda planta de los juzgados cívicos de la capital michoacana. A partir de este lunes, comenzaron a llegar a Michoacán las 18.400.000 boletas que se utilizarán en la jornada comicial del 1 de junio en el estado, aunque el Instituto Electoral de Michoacán anunció que se cancelarán 4 candidaturas más. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de martes 6 de mayo, invitarle a que se quede con nosotros, se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Gracias de antemano por la confianza, le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos listos también en la plataforma Facebook. Acá nos encuentra como postdata.news, el noticiario tipo televisión. Y también tenemos la opción de que nos pueda sintonizar a través de Radio Tele, el canal número 8 del Telecable. En este caso, en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, ya saben que estamos a sus órdenes, pueden dejarnos sus comentarios, críticas, sugerencias ahí en la transmisión del Facebook, o bien, si usted nos escucha en la radio, si usted lo hace en Radio Tele, puede mandarnos un mensaje al WhatsApp 44 33 18 10 22. Estamos a sus órdenes. Esta mañana estamos arrancando a 14 grados, ha sido una noche pues prácticamente calurosa la mayor parte de ella, algo fresca por ahí en algún lapso de la madrugada, pero pues prácticamente calurosa la noche que pasamos, por lo menos en mi percepción, y en este momento 14 grados, nos dice el meteorológico que va a ser otra vez un día caluroso, va a ser soleada prácticamente toda la mañana y a partir de las 3 de la tarde se esperan nublados. De todas maneras, llegaremos, dice el meteorológico, a temperaturas de 28 grados.
Vámonos con las noticias e iniciamos con esta situación pues desafortunada por el accidente que se registra, que acaba con la vida de 2 personas, que tiene a una más herida con situaciones pues bastante complicadas, y que pues tiene que ver otra vez con un joven, otra vez con alcohol, consumo de marihuana, que es lo que ya las autoridades pudieron determinar, y que pues este tipo de irresponsabilidad de los jóvenes, de los padres de estos jóvenes, que en algunos casos, ahí habrá que ver la historia de cada uno, pero por la edad que tienen difícilmente les alcanza para por sí solos traer ya, por ejemplo, un auto BMW con el que pueden ir a unas velocidades pues bárbaras aquí en la ciudad, poniendo en riesgo, pues ojalá, la verdad, ojalá se mataran ellos solos, y bueno, pues ni modo, qué lástima, pero es su irresponsabilidad y la de sus padres. El problema es que matan a más personas en estos accidentes, pero seguimos, como hemos platicado con usted en varios momentos, seguimos enojados porque las autoridades ponen los alcoholímetros. No queremos que nos estén revisando ante la irresponsabilidad que cargan muchos de tomar en exceso, y no solo eso, consumir algún estupefaciente, fumarse algún otro, y entonces pues manejar ya sin ningún criterio, sin ningún sentido, y ocasionar la muerte de personas. Es un caso más, según lo que nos explica la Fiscalía, de esta irresponsabilidad de jóvenes, pero también de sus padres, que pareciera que no los conocen, y o les ayudan para que compren un carro con los que ponen en riesgo la vida de los demás, o les prestan el carro pese a saber que se van a ir de fiesta. La verdad es que sería deseable que se mataran solo ellos por esas irresponsabilidades. Ojalá que no tuviera que pasar ninguna desgracia, eso es lo mejor siempre. Pero ante esta falta de conciencia, esta ausencia de criterio y de responsabilidad de algunos jóvenes y de algunos padres de familia, pues ojalá se mataran ellos solos. El problema es que no. El problema es que se acaba con la vida de personas inocentes como estos, que iban a trabajar. Estaban empezando su día para trabajar, mientras el otro se le había pasado de fiesta toda la noche, iba saliendo del antro, como se reporta, y lamentablemente le arrebata la vida a 2 personas, otra más está hospitalizada en una situación todavía crítica y que podría generarle pues consecuencias también lamentables, como el que le amputen uno de sus miembros. Grave pues, de sus extremidades. Grave pues lo que sucede con este joven, al que finalmente pues se le vinculó a proceso, y por el delito de homicidio culposo, lesiones y daños a las cosas, pero el juez determinó que va a enfrentar el proceso en libertad. Hablamos del conductor del BMW que impactó en sentido contrario a una camioneta, con un saldo de 2 muertos y 2 heridos el pasado sábado por la mañana. Por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a las cosas, el juez de control Víctor Antonio Ferreira García vinculó a proceso a Cristóbal N., conductor del coche BMW, que invadió el sentido contrario e impactó de frente una camioneta en Morelia el pasado 3 de mayo. Sin embargo, el juzgador determinó dejarlo en libertad en tanto se desarrolla la investigación complementaria, para la cual fijó un periodo de 4 meses. La audiencia de vinculación a proceso inició cerca de las 10 de la mañana de este lunes, luego de lo cual se declaró de legal la detención y se vinculó a proceso al joven, que circulaba el pasado sábado a exceso de velocidad cerca de la carretera Pátzcuaro, cuando invadió el carril contrario e impactó contra una camioneta Hyundai Pickup color blanca. De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado, derivado de este percance, en el lugar murió Humberto C., conductor de la camioneta, mientras que su acompañante, Ubaldo M., resultó lesionado, pero murió cuando recibía atención médica en un nosocomio. Una tercera persona, identificada como Surisadai H.,
también fue canalizado a un hospital para su atención. En el sitio fue detenido Cristóbal E., por lo que este lunes fue presentado ante el juez de control, donde se informó que el joven estaba bajo los efectos de la marihuana y alcohol al momento de conducir el vehículo. Tras escuchar la imputación de la Fiscalía y el argumento de la defensa, el juez lo vinculó a proceso. Sin embargo, finalmente determinó que no era procedente la prisión preventiva oficiosa y lo dejó en libertad en tanto transcurren los 4 meses de la investigación complementaria, durante los cuales el joven imputado deberá acudir a firmar cada 15 días ante el Centro de Medidas Cautelares. De igual forma se le impusieron otras medidas, como el embargo de un bien inmueble propiedad de sus familiares como medio de garantía, prohibición a salir del país y a conducir vehículos, además de que debe someterse a un tratamiento contra las adicciones. Viudas y familiares de los 2 hombres que fallecieron en los hechos y el lesionado denunciaron públicamente que el joven es hijo de una funcionaria del área de finanzas del Congreso de Michoacán y de un servidor público del gobierno del estado, por lo que manifestaron su temor de no tener justicia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está este tema complicado, este caso difícil y estos temores ahora de sus familiares porque pues sus papás, el padre se presume que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno de Michoacán y en el caso de la mamá pues trabaja en el Congreso del Estado. Ella además tiene, se conoció también que tiene una base, es empleada también del gobierno del estado. Sin embargo, esa base que venía desempeñando esa labor en la Secretaría de Gobierno, pues recién había pedido licencia para ausentarse, dejar el trabajo en el gobierno del estado para poder irse a realizarlo al Congreso de Michoacán. También se ha conocido que ella se ha desempeñado o se desempeña todavía en las cuestiones de la administración de recursos en el Partido Verde Ecologista de México. Ellos son los padres de este joven y esas son las actividades que se presumen en este momento realizan ambos y por ello la preocupación de las esposas, de las viudas ahora de estas personas que perdieron la vida por este joven en este homicidio culposo del pasado sábado y temen pues ahí que haya una situación irregular y no haya pues una justicia plena, contundente. Veremos qué pasa. El joven está vinculado a proceso, como usted lo escucha, está vinculado a proceso, pero va a enfrentar el delito en libertad y vamos a ver al final cuál es la sentencia. Todo indica que tendrá que pagar unos años en la cárcel y también habrá que decirlo, por más que resulte incómodo, por más que se pueda generar un riesgo de que desaparezca de Morelia y lo manden huyendo fuera del país a esconderlo en otra parte para que no pise la cárcel, ese es el riesgo de todo aquel que se presume va a resultar responsable de un delito y enfrenta el delito en libertad. Bueno, pues el riesgo es que al rato las autoridades no lo hallen, no lo encuentren porque pues ya los papás lo hayan sacado del país. Esa posibilidad pues ahí se queda, ese riesgo, ese temor de los familiares de que no haya justicia, pero así están las leyes y aquí pues ni cómo hacerle con el juez, ni cómo señalarle algo al abogado, pues no, la verdad es que las leyes así están, así lo permiten. Y bueno, hemos platicado con usted aquí en otros momentos, si no valdrá la pena ya ser más estrictos en este sentido, si no valdrá la pena inclusive subirle la pena en algunos casos como este de un homicidio culposo, donde se confirme que quien iba conduciendo el vehículo pues iba drogado o alcoholizado. Cuando se den este tipo de casos, vale la pena preguntarse si no tendrían que ser las sanciones más severas. Al final, ahí los que le saben a esto, pues han comentado que podría pasar entre 3 y 5 años en la cárcel y pues estas personas, estas viudas, pues ya se quedaron sin sus esposos y unos chavos ahí se quedaron sin sus padres.
y ellos se van a quedar así por el resto de la vida. Y este joven, si cumple una condena, vamos a ver qué determina el juez en la cárcel, pues en 3-5 años podría estar otra vez en libertad y podría otra vez estar consumiendo bebidas embriagantes, marihuana en los antros y bares con otro vehículo, saliendo otra vez tempranito porque pasó toda la noche de fiesta, poniendo en riesgo a otras personas. Complicado este tema, vale la pena una vez más preguntarnos qué están haciendo nuestros hijos. No nos hagamos tontos los papás, no nos autoengañemos. ¿Cómo se divierten nuestros hijos? ¿Con quiénes lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿De veras es sensato prestarles el vehículo? ¿De veras es sensato acabalarles o regalarles uno cuando vemos que no son responsables? En fin, son preguntas que vale la pena hacernos todos en casa para evitar una desgracia como esta del pasado sábado. Así las cosas. Al respecto también habló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien rechazó que pueda existir influyentismo en este proceso contra el joven Cristóbal, conductor de este vehículo BMW, que en sentido contrario se brincó el camellón, tumbó un poste y se impactó con una camioneta de frente y que le provocó la muerte a 2 hombres, así como lesiones de gravedad a un tercero, el pasado 3 de mayo, los 3 iban a la chamba, los 3 vinculados al proceso de las carnicerías, de la carne, y bueno, luego de que familiares de las víctimas denunciaron que esta mamá de Cristóbal es funcionaria en el Congreso de Michoacán y su papá servidor público del gobierno estatal, el mandatario aseguró que el joven conducía a exceso de velocidad cuando provocó el accidente fatal. Precisó que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Adrián López Solís, le informó que fue detenido y presentado este lunes ante el juez de control para que determine su situación legal. Este comentario que hace el gobernador Alfredo Ramírez lo hizo antes de que se conociera que estaba vinculado a proceso. Pero no hay influyentismo, no se le liberó, está bajo el resguardo de la Fiscalía, que lo va a poner a disposición del juez, para que el juez sea quien determine este tema. Entonces, no hay de ninguna manera influyentismo, al contrario, se tiene que aplicar la ley, sea quien sea, más en estos casos que son tan dolorosos, en este tipo de accidentes que causan víctimas por imprudencia, por el consumo de alcohol, por exceso de velocidad, por el uso de drogas, bueno, infinidad. No me estoy refiriendo al caso específico, sino a los que ocurren con frecuencia en Morelia. Son muy recurrentes los accidentes por la falta de previsión, de precaución, y debe haber responsabilidad, por supuesto que debe haber responsabilidad. La persona, este joven está detenido y será puesto a disposición del juez en las próximas horas. Bueno, pues ahí también el comentario del gobernador Alfredo Ramírez sobre este tema y bueno, pues ojalá que no echemos en saco roto, estar alertas. El número de accidentes evidentemente se ha incrementado, es de veras de locos lo que estamos viendo, accidentes pues prácticamente a todas horas del día, de diferentes dimensiones. Otro conflicto que se está dando en la ciudad de Morelia es que hay enfrentamientos a golpes entre personas que van conduciendo vehículos en la vía pública y también de la nada se están agarrando a golpes ya, pues todos ante el calor, ante esta desesperación que parece apoderarse de una mayoría de la sociedad. Y luego vemos, ayer se viralizó otro video de otros 2 hombres agarrándose a golpes ahí en el centro histórico de Morelia. En fin, una situación complicada la que se está viviendo, parece ser en muchas partes, y Morelia no es la excepción, Michoacán no es la excepción, pero con un cúmulo de accidentes bárbaro,
Es de veras de locos lo que está pasando en cuanto a accidentes se refiere, y luego pues de este tamaño como el del sábado o como el de hace unos meses. ¿Se acuerda usted también de otro hijo de un empresario michoacano que lograron un acuerdo reparatorio con la familia y el joven pues finalmente quedó en libertad? Así las cosas, así las leyes, y luego nos enojamos porque hay alcoholímetro los fines de semana. Parece ser que ante la crisis que se vive, el alcoholímetro tendría que estar funcionando todos los días y en muchos más puestos de verificación para evitar a toda costa que se siga manejando alcoholizados o drogados por la ciudad de Morelia. Parece ser que le va a tocar al ayuntamiento hacer ese esfuerzo extraordinario y pues meterle muchos más operativos, muchas más posiciones con alcoholímetros en la capital. Así las cosas. Y mire, tras el asesinato de un estudiante de la Normal de Tiripetío y las quejas de pobladores de la tenencia ante la negativa de empresas a ingresar al lugar para el secuestro y retención de unidades, Ramírez Bedoya descartó considerar el cierre de la institución, pero aseguró que revisará los señalamientos de los habitantes de la zona. A pregunta expresa, consideró que se tendrán que revisar también los protocolos o las formas de protesta que tienen los normalistas. No, a ver, no se va a cerrar. No tenemos ese tema. Vamos a revisar estas quejas de los pobladores de esta tenencia de Morelia para ver cuál es la situación y que pues se puede entablar un diálogo para limar asperezas. Y sí, también creo que debe revisarse la conducta y la forma, los protocolos de la propia Normal, porque sí logramos, la Fiscalía logró esclarecer el homicidio de este normalista, que como lo dije, no tiene nada que ver con cuestiones académicas, con cuestiones de sus movilizaciones, ni mucho menos, tiene que ver con temas particulares, distintos a el tema educativo, totalmente distinto al tema educativo, y sí, creo que debe haber un tema de diálogo con la Normal y con la tenencia, con el pueblo de Tiripetío. Bueno, pues ahí está la respuesta del gobernador. Los vecinos de Tiripetío, el jefe de tenencia, pues ya había señalado que se la pasan muy mal con la presencia de los normalistas, que quienes son proveedores de las tiendas, por ejemplo, allá en Tiripetío, pues hay algunos que ya no quieren ir, que ya no quieren entrar ante el riesgo de que se topen a los normalistas y les decomisen la mercancía, les roben la mercancía, porque pues estos jóvenes, esto que jamás reconocen las autoridades, pero que todo mundo lo sabemos, esto de lo que no va a hablar Alfredo Ramírez Bedoya, pero que todo mundo conocemos, se roban la mercancía, suelen quitarle vehículos cada vez que se les apetece a cualquier persona, camiones, lo que se les apetezca, porque no hay consecuencias. Se puso en evidencia ahora la posibilidad de que se venda droga en la Normal de Tiripetío. Lo acusó el dirigente del PRI en Michoacán, mostró pruebas de cómo se empaqueta, de cómo se vende droga en la Normal de Tiripetío, y dijo el propio gobernador que los normalistas no dejaron entrar a la fiscalía a hacer la investigación pertinente tras el asesinato de uno de sus estudiantes. El fiscal de alguna manera reconoce que no pudieron entrar, pero justifica y dice, no ocupamos entrar. En la audiencia, el fiscal que va en representación de la fiscalía acusó que llegaron y estaba la Normal cerrada y no pudieron hacer el cateo. Imagínese usted el control que tienen los normalistas. Ellos quitan y ponen profesores, ellos quieren
e insisten en poner a los que son los directivos, y la autoridad no le queda más que doblarse con ellos, no queda más que hincarse y hacerles caso. Así han operado los gobiernos, no todos los gobiernos con los normalistas. Hay una crisis en las normales, hay una sospecha enorme de que ya son delincuentes organizados, muchos de ellos, de que algunos están vinculados a grupos delincuenciales, pero el gobernador insiste en que no van a ir más allá y que lo que se va a hacer es dialogar. Y con esto los normalistas lo que saben es que siguen teniendo el sartén por el mango y que van a hacer lo que les plazca, sabedores de la impunidad que gozan. Así el tema de las normales, pero dice el gobernador que va a haber diálogo. Autoridades estatales aseguraron haber dejado atrás la corrupción en el sector educativo de Michoacán y señalaron que han regularizado trámites para una tercera parte de los trabajadores del sector, por lo que van por el tercer ciclo completo. A 3 años y 6 meses de su gestión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que se puso fin al reparto de espacios, plazas y ganancias que se hacían en mesas oscuras en el sector educativo, y se logró retomar la rectoría de la educación en Michoacán, por lo que confió en sumar el tercer ciclo escolar completo. En conferencia de prensa, denunció que un formato único de personal se vendía hasta en 300,000 pesos y las horas adicionales en 15,000 y hasta 20,000 pesos cada una, además de que se mezclaba la politiquería y se priorizaba la sección educativa que daba más votos. Se atendía a los sindicatos pero no a los maestros, mientras los alumnos quedaban en tercer o cuarto lugar, señaló el mandatario. Rompimos el intermediarismo y con ello trozamos la ruta de corrupción, el huachicoleo de las plazas. Como dice Gaby Molina, así lo hacían antes, en mesas tripartitas, en lo oscuro. Se repartían las plazas, las promociones y las ganancias de la corrupción. Maestras y maestros tenían que dar 30, 40,000. Había trámites hasta para conseguir un formato único, un FUP, 200,000 pesos, para conseguir horas adicionales, 15,000, 20,000 pesos por hora en secundarias. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, explicó que se ha puesto fin a la anarquía institucional que existía en el sector y a partir del 1 de mayo se comenzó a llevar a la práctica el acuerdo que se logró con la Federación para regularizar los casos de trabajadores que antes del 2019 por alguna razón cobraban en un sitio distinto al que laboraban. Explicó que por disposición de la Auditoría Superior de la Federación estaban impedidos a legalizar estos cambios irregulares, pero tras acuerdo con el Gobierno de la República, se entregarán 6,300 reubicaciones de pago, 970 recategorizaciones, 870 asignaciones de horas adicionales y 130 promociones, que en total suman 8,200 docentes con certeza laboral a más tardar el 15 de mayo. Hemos sumado en esta administración casi una tercera parte de atención a todos los trabajadores del sector educativo, principalmente a los maestros. Yo quiero resaltar, antes había unas mesas ahí nocturnas, tripartitas, de repartos, de negociaciones. Hoy todo ha sido público, transparente, equitativo, sin intermediarios y sin corrupción. Una persona podía pagar de 20 a 30,000 pesos hasta 300,000 pesos por recibir uno de estos formatos. Hoy los formatos son digitales y además tienen códigos de seguridad, el papel, y el maestro, una vez que está dado de alta el trámite en todo el sistema, puede descargarlo sin venir siquiera a Morelia. Finalmente, Molina Aguilar llamó a los profesores y trabajadores de la educación a que no permitan que nadie se asuma como gestor para realizar sus trámites, al advertir que no se va a regularizar lo que se hizo fuera de la norma. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y a prácticamente un mes de que entró en vigor la prohibición a la venta de comida chatarra en las escuelas de educación básica, aunque sí se pueden vender
chocolates del bienestar que traen 3 sellos, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum en una más de sus incongruencias que nomás traen tantita azúcar y que por eso les pusieron 3 sellos, hágame usted el favor. Bueno, después de esta implementación de prohibir la comida chatarra, pero sí vender la comida chatarra que produce el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues dicen la subsecretaria del sector, Carmen Escobedo Pérez, que ya el 90% de las instituciones en Michoacán han optado por esta medida. Desde el 29 de marzo del 2025 que entró en vigor la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas de educación básica en Michoacán, esta medida ha sido acatada por más del 90% de las casi 200,000 primarias que hay en el estado, informó la subsecretaria de Educación Básica, María del Carmen Escobedo Pérez. Destacó que desde hace un mes se trabaja en el levantamiento de peso y talla de los estudiantes en coordinación con el IMSS, el DIF Michoacán, la Secretaría de Salud y el personal educativo. Hasta ahora se han recopilado 20,000 registros de un total estimado de 400,000 estudiantes en la entidad. En las escuelas se están cumpliendo. Yo te puedo asegurar que un 90% o el 100% están. Nosotros tenemos el reporte de los jefes de sector, de los supervisores, que se está dando cumplimiento. Tenemos mucha evidencia, afortunadamente fue muy bien tomado esto. Además, subrayó que esta iniciativa federal ha sido bien aceptada en los planteles educativos con el objetivo de combatir el sobrepeso infantil y fomentar una alimentación saludable entre niñas y niños. Aproximadamente llevamos arriba de 20,000 datos, digamos, para estar pesando a los niños. Recuerden que también se les está haciendo visualmente, entonces yo creo que para la próxima semana a nivel nacional se van a dar los primeros resultados. Se va a estar levantando, todo traemos pues 400,000 niños y está programado todo este ciclo escolar y parte del otro para levantarlo, pero de manera concreta respecto a las escuelas, creo que ha sido muy bien acogida esta gran iniciativa, que además pues tenemos que poner un alto al sobrepeso de los niños. Adelantó que en las próximas semanas se fortalecerán los esfuerzos con ayuntamientos y consejos de padres de familia para garantizar que los planteles faltantes adopten la medida y que no se permita la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares o afuera de las escuelas. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. A petición de los comerciantes se derribaron 12 muros que dividían locales en el nuevo mercado Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, cuando todavía ni abrían al público. Bueno, pues ya estaban haciendo los primeros ajustes, dice la autoridad, que a petición de los propios dueños, digamos, o comerciantes que fueron instalados ahí en el mercado de Pátzcuaro. Previo a la apertura al público del nuevo mercado Vasco de Quiroga de Pátzcuaro este lunes, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladys Butanda Macías, informó que al menos 12 muros divisorios entre locales fueron retirados a petición de los propios comerciantes, quienes prefirieron tener un solo módulo más grande, ya sea porque forman parte de la misma familia o el giro de los negocios es compatible. Explicó que esto no generó daño estructural, ya que personal del Ayuntamiento de Pátzcuaro y de la propia SEDUM ayudó al retiro para supervisar los trabajos. Sí, hubo 12 solicitudes de varios locatarios en donde por las mismas cartas de asignación que tenían conviven tanto una carnicería como una pollería por la misma familia. Entonces nos decían, oye, nosotros queremos que sea un solo módulo y no 3 o no 2. Entonces se les acompañó durante el fin de semana con personal tanto del ayuntamiento como de la SEDUM para asegurar que únicamente fueran los muros divisorios y no hubiera ningún daño estructural. Son 12 los casos que hay. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que el mercado sigue en pie y con estas palabras descartó también algún daño en la estructura del nuevo inmueble en el que se construyeron 734 locales con una inversión de 300 millones de pesos. A esos muros se les llama de mampostería, ¿no? Son muros huecos divisorios nada más.
O sea, son muros que no tienen no cargan. No tienen carga ni tienen pues varilla, realmente Sí. son de mampostería. ¿Sí? Así es. Correcto, gracias. Pero está en pie el mercado, ¿eh? No se ha caído. Ahí está en pie. Ya está, ahora sí. Gladys Butanda explicó además que los espacios fueron sorteados entre los locatarios, de tal manera que a quien correspondió el número 1 fue el primero en elegir el módulo que ocuparía y así sucesivamente. Precisó que este lunes 5 de mayo el mercado abrió las puertas al público con poco más de 500 locales ocupados y en el resto del día se espera que terminen de instalarse alrededor de 200 comerciantes. De acuerdo a la información oficial, 141 locales son de frutas y verdura, 56 de frescos, 64 de artesanía, 125 de abarrotes, 114 de alimentos y 233 de ropa y accesorios. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, dio a conocer el trabajo de promoción que se llevó a cabo en la edición 49 del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, que por primera vez dijo fue binacional. Explicó que se destacó la riqueza que existe en el estado, donde los turistas y visitantes nacionales y del extranjero pueden apreciar hasta julio imágenes que muestran la Noche de Muertos, la Mariposa Monarca, la isla de Janitzio, las Catrinas de Capula y las conexiones aéreas que tiene el Aeropuerto Internacional de Morelia con diversas aerolíneas. También se realizaron activaciones y se colocaron espectaculares en espacios públicos de Baja California. Además, la cultura michoacana se exhibirá durante un mes en Casa Frida, una vinícola en el Valle de Guadalupe. Ante medios de comunicación se mostraron los 6 premios, 4 primeros lugares y 2 segundos lugares que obtuvo Michoacán en Lo Mejor de México 2025, galardones nacionales que son organizados por la revista México Desconocido, que reconocen las experiencias únicas en los estados y bueno, donde a Michoacán pues le fue muy bien por todos estos premios que lograron en esta edición. Una cooperación con 7 estados con los cuales tenemos conectividad aérea: Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo. Saben que empezamos ahora con nuevos vuelos a partir del 4 de julio y es importante este intercambio, hacer promoción de Michoacán en estos 7 destinos y de estos 7 destinos en Michoacán. Con Sectur Federal y con UNESCO, a partir de lo de los manantiales de Urandén, se hace una firma para el fortalecimiento del turismo comunitario. Esto es un evento muy relevante, 7 estados firmamos, Michoacán encabezó este tema con UNESCO. Uno con Canaco para promoción de Michoacán en las 237 cámaras nacionales, el convenio con el Corte Inglés para poder fortalecer la presencia que tenemos sobre todo en España. El gobernador Alfredo Ramírez rechazó que el incendio que se registró el fin de semana en la zona de la Mariposa Monarca haya arrasado los bosques donde hiberna el lepidóptero durante prácticamente 6 meses y aclaró que se afectaron 65 hectáreas de un total de 56,000 que integran este espacio donde suele visitarnos medio año la mariposa monarca. Informó que el siniestro se atendió con cerca de 400 brigadistas y el helicóptero especializado por elementos y manipulado, por elementos de la Guardia Nacional, así como estatales. La zona de la Mariposa Monarca son 56,000 hectáreas. El incendio fue en 65, en la parte baja, no en la parte núcleo de Oyamil, que es donde llega la monarca. Si hubo un incendio, estamos en época de incendios, es un incendio de 65 hectáreas, donde se conservó el bosque. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Hay distintos tipos de incendios. Este fue un incendio que le llaman a ras de tierra, un incendio bajo, no subió a la copa de los árboles, ¿sí? Por lo tanto, los pinos grandes se conservaron. Sí perdimos arbustos, perdimos algunos pinos jóvenes, pero el incendio se controló y no devastó las 65 hectáreas. Fueron labores de trabajo muy importantes y se atendieron.
Y con una inversión de 14 millones de pesos, el Centro de Control, Comunicación y Cómputo de Morelia se instalará en la segunda planta de los juzgados cívicos aquí en la capital michoacana. El comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, anunció que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido como C4, será instalado en la segunda planta de la antigua central de autobuses, donde actualmente operan los juzgados cívicos. Detalló que 20 trabajadores serán trasladados desde la base Tiníjaro y en un plazo de 4 meses iniciarán labores de monitoreo y vigilancia de más de 5,000 cámaras, incluyendo dispositivos de la Policía Morelia y cámaras particulares. El proyecto de adecuación del espacio tendrá una inversión de 14 millones de pesos. Bueno, van avanzando. Hace 3 semanas me parece firmé ya los planos definitivos, ¿no? Ya están los planos, nos ilusiona mucho que en breve pudiéramos tener ya aquí el C4, ya está prácticamente los permisos de Lina, los últimos detalles que se tenían que ver con las licitaciones y tal, o lo que ve el área de proyectos, y hoy ya hace 3 semanas, insisto, se firman los planos para efecto de que empiece la construcción. En cualquier momento yo creo que arrancaría, y una vez que eso pase, serán unos 3 meses, 4 meses para que nos entreguen y podemos estar teniendo ya aquí el C4, la comisaría del centro, y la segunda etapa consistirá en una remodelación a los juzgados cívicos y al centro de atención a víctimas. Asimismo, adelantó que las actuales oficinas en la colonia Tiníjaro se convertirán en una base operativa de la Policía Morelia, que seguirá funcionando como área de barandilla y atención a víctimas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. La 21 Zona Militar de Morelia conmemoró la heroica batalla de Puebla con la toma de protesta de bandera a 211 soldados y 8 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional de la clase 2006. Jonathan Palomares Medrano, integrante del Servicio Militar Nacional, recordó que este 5 de mayo alude al compromiso de la defensa de la patria y el cumplimiento de llamado como soldados del servicio militar. Por su parte, el teniente coronel de infantería, Gabriel Armando Cervantes Galera, señaló que en la batalla de Puebla, los mexicanos demostraron que pueden superar cualquier situación adversa, sea en la época que sea, poniendo a prueba su voluntad, su fuerza y su unidad. Esta fecha marca una etapa importante en nuestras vidas, en que nos comprometemos a la defensa de la patria ante nuestra enseña nacional. Compromiso que sabremos cumplir cuando así sea requerido, pues sabremos esperar con ansias el llamado de nuestra madre patria para cumplir nuestra razón de ser como soldados del Servicio Militar Nacional. Y en otros asuntos, a partir de este lunes comenzaron a llegar a Michoacán las 18,400,000 boletas que se utilizarán en la jornada comicial del 1 de junio en Michoacán, aunque el Instituto Electoral anunció que todavía están por cancelar otras 4 candidaturas. El Instituto Electoral de Michoacán iniciará esta semana con el traslado de las más de 18,400,000 boletas electorales que serán utilizadas en la jornada de votaciones para la elección judicial a realizarse el 1 de junio. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, informó que el material llegará a media semana desde la Ciudad de México y será distribuido de inmediato a los comités distritales y municipales con el acompañamiento de cuerpos de seguridad. 18,5 millones de boletas, 18 por ahí más o menos, ¿no? Ajá, y a más tardar 18,425,000 más o menos, ¿vale? Ajá, y a más tardar ¿cuánto tienen que estar ya en los comités distribuidas? No, nosotros esta misma semana los distribuimos. Antes de que concluya la semana, seguramente nosotros ya vamos a tener las boletas en los comités. Por eso digo, estarán llegando tentativamente a mediados de semana y a partir del día siguiente nosotros estaremos ya iniciando la entrega en los comités. Entonces yo estoy calculando que hacia el domingo que concluye la semana prácticamente o ya bajamos todo o estamos a punto de concluir esa etapa de bajar directamente ya las boletas.
El operativo de traslado y resguardo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la integridad del material. El presidente del IEM destacó que aunque no existe una obligación legal para tener las boletas entregadas esta semana, el instituto se ha propuesto distribuirlas en tiempo y forma para asegurar el desarrollo del proceso. Además, confirmó que se realizarán revisiones tanto de la bodega central como en los comités para verificar las medidas de seguridad de las boletas. Pero digo, más como una posibilidad que como una exigencia o una obligación, creo que eso es importante. Y ciertamente, como comentan, hay protocolos, hay una revisión que se hace tanto aquí en la bodega central cuando lleguen, como va a haber revisiones, hay acuerdos y hay procedimientos establecidos, incluso hasta verificar las medidas de seguridad de las propias boletas, que seguramente el día que las recibamos y que las invitemos a ustedes, a los medios, ahí van a poder ustedes percatarse de las medidas de seguridad. Digo, nosotros ya las vimos el día que fuimos al arranque de la producción, pero seguramente les compartiremos cuáles son estas medidas de seguridad y que tendrán que ser parte de los procesos de verificación que va a implementar el instituto. En cuanto al costo del material hurtado, Gómez indicó que la impresión de boletas y documentación electoral representó una inversión de aproximadamente 38.608.000 pesos. Esta cifra incluye actas, hojas de incidentes y otros documentos oficiales. Finalmente, el consejero presidente adelantó que en los próximos días el IEM emitirá un acuerdo para formalizar la cancelación de candidaturas que renunciaron tras haber sido registradas. Se estima que al menos 4 personas que aparecieron en las boletas ya no contentarán, lo que se informará conforme al procedimiento correspondiente. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Gracias como todos los días por sus saludos, sus opiniones. Lilia Rosales nos deja los buenos días y su deseo de que sea un martes productivo. Igual para ti, Lilia, gracias. Javier Calderón Zavala, justicia para los trabajadores que mató este drogadicto fifí, nos dice Javier Calderón. Gracias, Javier. Ojalá que haya justicia y ojalá que también los demás aprendamos la lección. Gracias, Javier. También tenemos a Gerardo Méndez, dice buenos días, la esposa de López no demuestra lo que es, nos demuestra, dice, lo que es no tener vergüenza al pedir la nacionalidad española cuando ella y López pasaron todo el sexenio pidiendo que España nos pidiera disculpas y hay rumores de que la señora se va con una cuenta de 800 millones, que sí puede ser cierto, conociendo a los morenos, donde queda el no mentir, no robar y no traicionar. Híjole, pues las contradicciones son de lo más normales en Morena, mi estimado Gerardo, y más en estos tipos, tanto en López Obrador como en la esposa, que pues sí, atacaron insistentemente a España y ahora está pidiendo ella que la acepten allá. Seguramente no va a tener ningún problema, se la podrían dar porque pues además tiene origen, igual que López Obrador, su familia allá en España, y demostrando eso y pues rindiéndole pleitesía al rey, pues eso bastará para que seguramente se la den. Pero de que son unos incongruentes y unos mentirosos, eso no cabe ni la menor duda. Gracias. Luis López nos dice, y el que mató hace meses a un niño al chocar por atrás a su familia y el padre del marihuano amenazó a los familiares y soltó millones a la fiscalía, que no se hagan tontos. Pues sí, es la desgracia luego, Luis, que pues se alcanzan acuerdos reparatorios, parece ser que no son justos, pero ahí queda todo luego con estos arreglos, así las leyes. Maro Ruiz, buenos días, así quieren que votemos por fiscales, los que ya tienen elegidos van a ser iguales o peores. Eso júralo, Maro, ahí lo que se ejerce es un control de parte de Morena, del Ejecutivo, con los que van a llegar ahí de jueces y magistrados, por lo menos con una buena mayoría, me parece que no con todos, además de que va a ser un fracaso la elección. Yo pensaría que no van a alcanzar ni el 10% de la votación, por más esfuerzos que está haciendo Morena en el acarreo, pero veremos qué pasa. Melchor Ornelas nos dice, buen día Carlos y amigos,
Estamos muy alejados de tránsito, que estos piensan que alumbrando cruceros y espantando con torretas, eso es cuidar la vialidad. Estamos en un error mientras se sigan peleando los tránsitos estatales y municipales, los resultados, violencia y accidentes. Pues sí, también hace falta coordinación, Melchor, gracias. Aquí nos deja también su comentario. Lilibet Zaragoza dice: hola Carlos, buen día. No hay justicia en Morelia y así quieren que se legalice la marihuana. No es justo, pobre familia, cárcel para Cristóbal. Pues en la lógica va a pagar algunos años en la cárcel, veremos, Lili, gracias. También aquí nos deja su opinión Noel Torres, dice: buen día a todo el equipo de Postdata. En relación al fallo del juez Ferreira en el caso del choque de Libramiento, me llamó poderosamente la atención el hecho de que en las redes sociales se hace un llamado a no votar por el juez Ferreira en el próximo proceso electoral judicial. Este llamado mediático me obliga a preguntar: ¿los jueces en un futuro deberán fallar en base a la popularidad o en base a la legalidad? Si bien es cierto, la desconfianza en el sistema de justicia es una constante, también lo es que transitar de la legalidad a la popularidad será un camino que nos llevará a acrecentar esa desconfianza y a elevar los índices de impunidad. Mi pésame y solidaridad con las familias afectadas. Pues totalmente de acuerdo con tu comentario, mi estimado Noé. Me parece que la situación evidentemente tiende a empeorar. México y Morena han apostado con sus aliados PT y el Verde por elegir jueces, ministros y magistrados populares en lugar de por la expertise, la trayectoria. Ni hablar, viene una temporada mucho peor, donde pues los pasos hacia la dictadura son más que claros. Víctor Hernández Cruz dice: buen día Carlos, si tránsito estatal o municipal hicieran su trabajo como debe ser, estaríamos hablando de menos accidentes. Tránsito es quien debe estar al frente con el automovilista en zonas conflictivas. Hay muchos automovilistas que les vale incluso los semáforos. Pues sí, hace falta mayor trabajo, mayor conciencia y también a lo mejor más operativos de alcoholímetro, a lo mejor sanciones más contundentes en la cárcel para quienes cometen estos ilícitos. También tener a policías cuidándonos a todos, a uno por cabeza, digamos, pues no hay manera. Eso también está complicado, pero sí se puede mejorar siempre la coordinación, sin duda. Agustín Cárdenas también nos deja saludos a todos. Dice: Carlos, hay más corrupción hoy en la Secretaría. A ver, se me movió aquí en la Secretaría de Educación. Ahí está, familiares. A ver, déjenme ver. Ahí está la familia de Gladys, hay familiares de todos los funcionarios de gobierno trabajando. No sé si es diferente y se baila la lana y sigue igual la venta de espacios. No puede decir el gobierno que no. Gracias, Agustín, también por tu opinión. Lilibet nos deja otro comentario, dice: y sobre la comida chatarra, mentira. Tienen escondida la mercancía en las cooperativas, en cajas. Es mucho dinero de ganancia para dejar de perderla. Mentira, mentira, sí se permite. Ojalá nos digas exactamente dónde, Lilibet, valdría la pena tener pues los datos completos. Muchas gracias. Juan Sergio Franco: buen día Carlos, excelente martes para todos los que escuchamos tu gran noticiario. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Juan Sergio. Maru Ruiz también nos deja saludos. Dice: es como tú dices, un circo. Gracias, Maru. Sandra Torres: hola Carlos, la Secretaría de Educación tiene meses sin estar abiertas las oficinas en los niveles de maestría. Gaby sigue mintiendo que todo está bien. Date una vuelta en la Secretaría y vean que parece casa de espantos. Gracias también por tu opinión. Aquí a ver, déjame ver, a Sandra Torres. Gracias, Sandra. Déjenme hacer una breve pausa y regresamos. Beskid,
asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, solamente nos queda agradecerle el favor de su atención, invitarle a que nos sintonicemos de nueva cuenta mañana. Que tenga usted un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Muchas gracias.